Prepárense para una revelación que los dejará sin aliento. ¿Creen en las segundas oportunidades? ¿O el destino ya está escrito? No olviden suscribirse al canal y darle me gusta a este video para no perderse ninguna historia. El magnate Rodrigo Navarro lo tenía todo, o eso creía el mundo. A sus 32 años, era el director ejecutivo de Visión Futura, un imperio tecnológico multimillonario cimentado en la inteligencia artificial y la innovación en la nube, con sede en la vibrante Barcelona. Su rostro adornaba las portadas de las revistas, daba discursos magistrales en cumbres mundiales y estrechaba manos con las figuras más influyentes. Cada foto lo mostraba impecable. Cabello oscuro, peinado a la perfección, ojos penetrantes que guardaban una fría y justa indiferencia, y una sonrisa capaz de cerrar tratos antes de leer un contrato. Vivía en un ático con vistas al Parque Güell, conducía un deportivo eléctrico de diseño personalizado y vestía trajes a medida que valían más que el alquiler de la mayoría. Para todos los que lo veían desde fuera, era impecable, ambicioso, disciplinado y destinado a la grandeza. Pero había algo que Rodrigo no tenía, y por lo que casi lo había arriesgado todo una vez: el amor. 5 años antes de asumir plenamente su papel de director ejecutivo, Rodrigo había estado con alguien que no encajaba en el plan de vida que su familia le había trazado. Su nombre era Elena Vargas. No era una socialité ni una inversora tecnológica. No había nacido rica. Era una estudiante de posgrado de Sevilla, estudiando arquitectura con becas y trabajos ocasionales, con pintura en sus jeans y cuadernos llenos de bocetos desordenados. Tenía el cabello castaño largo, ojos azules expresivos y una forma de mirar a Rodrigo que lo hacía sentir que era más que su título. Con ella, no tenía que actuar. Con ella, reía más fuerte, dormía mejor, soñaba más libremente. Se conocieron en un evento benéfico al que él solo había asistido por obligación. Ella estaba ayudando a montar las luces del escenario y él chocó con ella mientras revisaba su teléfono. Fue el momento más humano que había tenido en meses. Su relación floreció en privado. Largos paseos por el barrio gótico, comida para llevar en azoteas, conversaciones nocturnas sobre sueños y miedos. A ella no le importaba su dinero. Se burlaba de su reloj caro y se negaba a que él pagara su alquiler. Lo hacía sentir real, en un mundo donde todo lo relacionado con él parecía orquestado. Por primera vez en su vida, imaginó un futuro que no giraba en torno a ganancias trimestrales o reuniones de la Junta. Imaginó una pequeña boda en la costa andaluza, un hogar acogedor, niños con ojos azules y energía salvaje. Imaginó a Elena en cada versión de ese futuro. Pero sus padres tenían otros planes. Cuando se enteraron de Elena, la reacción fue inmediata y brutal. Su padre, Fernando Navarro, presidente de la Junta y uno de los hombres más fríos que Rodrigo había conocido, lo llamó a su oficina y se lo dijo claramente. Ella no está a tu altura. Diluye tu imagen. Cásate con ella y comenzaremos el proceso para removerte de la sucesión. Su madre tampoco se molestó en ocultar su desdén. ¿De verdad quieres avergonzar a la familia?, preguntó. ¿Qué pensarán los accionistas cuando te vean con alguien tan común? Rodrigo intentó resistirse. Luchó. Les dijo que no le importaba la percepción. Pero Visión Futura no era solo una empresa. Era un imperio, transmitido de 3 generaciones. Su nombre era una marca. Su rostro era una inversión. Y a medida que la presión aumentaba,
de la familia, de la junta, de los asesores recordándole sus obligaciones. Rodrigo sintió que las paredes se cerraban. Lo peor, nunca le dijo la verdad a Elena. Un día, simplemente terminó, sin explicación, sin discusión. Dijo que necesitaba concentrarse en su carrera y salió de su apartamento, dejando atrás a la mujer con la que había imaginado para siempre. Elena llamó una vez, luego dos. Luego dejó de hacerlo. Él nunca contestó. Se enterró en el trabajo y trató de convencerse de que había sido necesario, que era lo mejor. Pero no hubo un solo día que pasara sin que pensara en ella, sin que viera algo que le recordara la vida que había dejado atrás. Extrañaba su risa, la forma en que decía su nombre cuando estaba enfadada, la forma en que lo hacía sentir como un hombre, no un producto. Aún así, nunca la buscó, porque admitir que estaba equivocado significaría enfrentar todo lo que había renunciado. Y en ese momento, Rodrigo Navarro no sabía cómo enfrentar el arrepentimiento. Todavía no. ¿Qué harían ustedes si la persona que aman se desvaneciera sin explicación? Comenten abajo sus pensamientos. Elena Vargas nunca había creído en los cuentos de hadas, pero enamorarse de Rodrigo Navarro se había sentido peligrosamente cerca de uno. Por un breve tiempo, había sido más de lo que jamás había soñado posible. Recordaba la calidez en sus ojos cuando la miraba como si fuera la única persona en el mundo. Recordaba las noches en la azotea, cuando las luces de la ciudad hacían que el cielo pareciera interminable, y Rodrigo susurraba sobre querer escapar del mundo de las cámaras y las salas de juntas, solo para vivir una vida normal, con ella. Le creyó cada palabra, cada promesa inconclusa en los espacios entre besos y silencios. Pero un día, él se fue, sin despedirse, sin explicación. Solo un mensaje frío y cuidadosamente redactado de que necesitaba espacio para concentrarse en su futuro. Ella lo había esperado. Intentó encontrarlo. Le envió un mensaje de voz largo y desesperado. Luego otro. Pero el silencio que siguió no estaba vacío. Era deliberado. Era definitivo. Y entonces dejó de esperar. Elena se volcó en su trabajo, derramando su desamor en planos y plazos, tratando de perderse en sus estudios. Pero solo unas semanas después, comenzó a sentir los cambios en su cuerpo. La fatiga, las náuseas, el retraso. Se dijo a sí misma que era estrés, pero cuando se hizo una prueba de embarazo y vio el resultado, se le cortó la respiración. No lloró. Simplemente se quedó en el baño, mirando la palabra positivo, como si estuviera escrita en otro idioma. Luego se sentó en el borde de su cama y no dijo nada durante mucho tiempo. El médico confirmó su embarazo, pero la ecografía reveló algo que no había esperado. 2 latidos, mellizos, 2 vidas creciendo dentro de ella. 2 recordatorios de un hombre que se había marchado sin mirar atrás. Consideró llamarlo de nuevo. Imaginó lo que diría. Pero luego recordó el mensaje de voz, la fría respuesta de su asistente, la forma en que había desaparecido como si ella no significara nada, y se dio cuenta de que no podía pasar por eso de nuevo. Así que no llamó, no escribió, borró su número. Aceptó, en lo más profundo de su alma, que él no iba a regresar. Elena decidió dejar Barcelona. Ya no había lugar para ella allí. Consiguió un trabajo en una ciudad más pequeña, Valencia, en una oficina de dibujo donde nadie hacía preguntas sobre su pasado. Alquiló un apartamento modesto y vivió con cuidado,
ahorrando cada céntimo. El embarazo de mellizos fue difícil, pero ella fue más fuerte. Trabajó a pesar de los pies hinchados, las noches sin dormir y el miedo a estar completamente sola en el mundo. Tomaba vitaminas prenatales con cupones de alimentos. Se saltaba comidas para pagar la ropa de bebé. Y cuando llegó el momento, dio a luz a 2 niños sanos y hermosos, Leo y Marco. Tenían el cabello rubio desde el principio y los ojos más azules que jamás había visto. Era como mirar 2 pequeñas versiones del hombre que una vez había amado. Al principio, le rompía el corazón verlo en sus rostros. Pero con el tiempo, ese sentimiento se suavizó en algo más feroz. Amor. No por lo que pudo haber sido, sino por lo que era. Sus hijos lo eran todo. Eran salvajes, ruidosos, desordenados y perfectos. Eran la razón por la que se levantaba de la cama cuando le dolía el cuerpo y su cuenta bancaria llegaba a 0. Trabajaba hasta altas horas de la noche, realizaba trabajos independientes, aceptaba encargos, planos de tiendas, cafeterías, incluso graneros, cualquier cosa que mantuviera las luces encendidas. Alimentaba a sus hijos, los vestía, besaba sus moretones y les leía cuentos antes de dormir, incluso cuando estaba demasiado cansada para mantenerse en pie. Elena nunca mencionó el nombre de Rodrigo, ni una sola vez. Cuando los niños le preguntaban por qué no tenían papá, ella les decía la verdad, suavemente, que a veces las personas se van porque le tienen miedo al amor, y no es su culpa, ni la nuestra tampoco. No hablaba de venganza. No se detuvo en el pasado. Volcó toda su energía en criar a 2 niños pequeños amables, curiosos y valientes, que no tenían idea de que llevaban un apellido que una vez había dominado una ciudad. Y aún así, a altas horas de la noche, cuando dormían, a veces se encontraba imaginando lo que diría Rodrigo si los viera. ¿Los reconocería como suyos? ¿Sentiría algo? ¿O haría lo que mejor sabía hacer? Darse la vuelta y fingir que nada importaba. Se dijo a sí misma que no importaba, que no le importaba, que había construido una vida sin él. Y era verdad, pero el destino, como siempre, tenía otros planes. ¿Creen en el destino? ¿O somos nosotros quienes escribimos nuestra propia historia? Dejen un comentario con sus teorías y no olviden darle me gusta a este video si les está gustando la trama. La invitación llegó inesperadamente, oculta en la bandeja de entrada del humilde correo electrónico de Elena, con un asunto genérico. Foro de Futuros Arquitectónicos, selección de ponentes. Al principio, asumió que era un error. Nunca había presentado en ningún evento importante, y mucho menos en Madrid. Pero el mensaje era real. Habían revisado su propuesta de diseño para un refugio de mujeres, sostenible, de bajo costo y centrado en la comunidad, y querían que hablara en el panel. No era remunerado, pero cubrirían los gastos de viaje y alojamiento. Era la oportunidad que había soñado durante años, y el tipo de reconocimiento que nunca pensó que recibiría como madre soltera de 2 hijos, trabajando discretamente en el mundo de la arquitectura. Dudó solo por un momento. Luego dijo que sí. Regresar a Madrid después de 5 años se sintió surrealista. Todo parecía igual, pero nada se sentía familiar. Llegó con Leo y Marco, 2 niños de 5 años enérgicos que hicieron preguntas sin parar durante el vuelo, que miraban con los ojos muy abiertos el horizonte y decían que los edificios parecían torres de Lego. Los vistió pulcramente para el foro, con pequeñas camisas con cuello y zapatillas limpias, y empacó una bolsa llena de libros para colorear
y bocadillos para mantenerlos ocupados mientras presentaba. No tenía a nadie que los cuidara, y no iba a dejar que eso la detuviera. Se sentaron pacientemente cerca de la parte trasera del espacio de exhibición, mientras ella se paraba junto a su maqueta del refugio, con las palmas ligeramente sudorosas, el corazón acelerado. El evento se llevó a cabo en un rascacielos del centro, con paredes de cristal que envolvían el lugar, y la luz del sol que se derramaba. Trató de no pensar en la posibilidad de encontrarse con alguien que conociera. Madrid era grande. Él no estaría aquí. ¿Por qué lo estaría? Entonces escuchó su voz. Estaba en medio de responder una pregunta de un reportero cuando la voz la atravesó el aire. Baja, segura y demasiado familiar para ignorarla. Se quedó paralizada. Su estómago se encogió antes de que sus ojos lo confirmaran. Rodrigo Navarro estaba a menos de 20 pies de distancia, riendo suavemente con un grupo de patrocinadores con trajes elegantes. No había cambiado. Cabello rubio todavía impecable, postura tan natural como siempre, pero ahora más mayor, más curtido. Su expresión era tranquila, hasta que se posó en ella. Elena vio el momento en que lo asimiló. Primero confusión, luego shock, luego algo más profundo. Sus ojos se desviaron de ella, hacia los dos niños sentados en el suelo detrás de su mesa, coloreando en silencio sobre la alfombra. El tiempo se ralentizó. El rostro de Rodrigo se puso pálido. Su mirada se fijó en los mellizos, y Elena pudo ver los engranajes girando, rápido y desesperado. Ella no se movió. No sonrió. No desvió la mirada. Él caminó hacia ella. Ella se tensó, agarrándose al borde de la mesa de exhibición, como si pudiera anclarla al suelo. Las personas a su alrededor parecieron desvanecerse en el ruido de fondo. La ciudad, el foro, los años, todo se redujo a este momento imposible. Se detuvo frente a ella, su voz apenas audible. Elena. Ella no respondió. Él miró de nuevo a los niños, luego de nuevo a ella, visiblemente afectado. «Son...» Ella mantuvo su mirada. «Sí», dijo, tranquila y en voz baja. «Son tuyos». Él retrocedió, aturdido. Por un momento, parecía a alguien a quien acababan de golpear. «No lo sabía», dijo. «No tenía idea». «Lo sé», respondió ella, con voz firme. «Lo intenté. Te aseguraste de que no pudiera contactarte». Él parpadeó, tratando de procesar todo. «¿Pero por qué no lo intentaste de nuevo?» Elena se rió suavemente, amarga y cansada. «Lo hice. Dejé mensajes. Envié cartas. Tu asistente me dijo que no volviera a llamar. Supuse que habías tomado tu decisión». Rodrigo miró hacia abajo. El peso de la comprensión se asentaba pesadamente en su rostro. Se volvió para mirar a los niños de nuevo, aún sin saber quién era él. Leo levantó la vista, sonrió y lo saludó inocentemente. «Necesito hablar contigo», dijo Rodrigo, su voz apenas quebrada. Elena se cruzó de brazos. «¿Ahora quieres hablar? Después de 5 años. En un evento público». Él dudó. Luego asintió lentamente. «Sí, necesito explicar. Y necesito entender». Ella lo miró fijamente durante mucho tiempo. El dolor que había enterrado profundamente resurgió, pero no lo dejó ver. «No aquí. Todavía no. No puedes volver como si nada hubiera pasado», dijo ella. «Pero si realmente quieres entender, empieza por aprender sus nombres». Rodrigo la miró, y algo se abrió en sus ojos. Se volvió hacia los niños de nuevo, se arrodilló y preguntó, suavemente, «¿Cuáles son sus nombres?» Los mellizos lo miraron, perplejos pero curiosos. «Soy Leo»,
dijo uno. Soy Marco, añadió el otro. ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo sonrió tristemente. Soy Rodrigo. No lo reconocieron. ¿Por qué lo harían? Elena observaba desde detrás de la mesa, con el corazón latiéndole con fuerza. Este no era el momento para el que se había preparado. Nunca pensó que llegaría. Y sin embargo, aquí estaban. No como extraños, todavía no como una familia. Pero algo había comenzado a cambiar. La verdad finalmente había salido a la luz. Y nada volvería a ser igual. La verdad ha salido a la luz. ¿Creen que Rodrigo merece una segunda oportunidad? ¿Qué harían ustedes en el lugar de Elena? Dejen sus opiniones en los comentarios y suscríbanse para más historias increíbles como esta. Rodrigo no durmió esa noche. Después del foro, después del día más largo y chocante de su vida, regresó a su apartamento, un lugar que alguna vez se sintió como la cima del éxito y que ahora se sentía vacío, despojado de significado. La imagen de los dos niños persistía en su mente, inquietante y vívida. Leo y Marco. Sus nombres resonaban en sus pensamientos como un mantra que nunca había sabido que necesitaba. Todavía podía ver sus ojos, tan familiares que le dolía el pecho, y la forma en que lo habían mirado sin reconocerlo. No lo conocían, no sabían que existía. Y esa comprensión, más que nada, lo destrozó. A la mañana siguiente, solicitó una prueba de ADN privada. No le dijo a nadie, ni a su asistente, ni a su equipo legal, ni a sus padres. No se trataba de legalidad. Se trataba de algo que no podía nombrar, algo urgente y personal, como si necesitara permiso para creer la verdad, aunque cada parte de él ya la supiera. Los resultados llegaron 3 días después. 99% de coincidencia. No había negación posible. Era su padre. Rodrigo miró el documento en silencio durante mucho tiempo. Luego lo dobló cuidadosamente y lo guardó en un cajón, como si fuera algo sagrado y pesado. No un trozo de papel, sino una puerta que acababa de abrirse. Una puerta que, sin saberlo, había cerrado con llave desde fuera 5 años atrás. Contactó a Elena a través del coordinador del evento, no queriendo presionar demasiado. Ella aceptó reunirse con él, una vez, en una pequeña cafetería en el barrio de Malasaña. Sin abogados, sin asistentes, solo ellos. Ella llegó con su habitual fuerza tranquila, vestida de forma sencilla, con el cabello recogido. Se veía cansada pero serena, y más hermosa de lo que recordaba. La vida la había moldeado de nuevas formas, había añadido una gravedad a su mirada que antes no estaba allí. Él se puso de pie cuando ella entró. Ella no sonrió. Se sentaron uno frente al otro, 2 personas con años de dolor entre ellos y 2 niños que, sin saberlo, los unían para siempre. Durante un largo momento, no dijeron nada. El ruido de la cafetería zumbaba a su alrededor, tazas chocando, leche humeante, conversaciones tranquilas. Obtuve los resultados, dijo Rodrigo finalmente. Son míos, Elena asintió. Lo sé. Él se pasó una mano por el cabello, luchando por encontrar palabras que significaran lo suficiente. No sé qué decirte. Ella lo miró, con los ojos claros. Entonces no digas nada que no sientas. Lo siento todo ahora, dijo él. Simplemente, Elena, no lo sabía. Te juro que no lo sabía. Te creo, dijo ella, pero eso no borra lo que pasó. Él miró hacia abajo, la vergüenza invadiéndolo. Quería luchar por ti, iba a hacerlo. Pero mis padres, la junta, todo se vino abajo. No sabía cómo ser el hombre que esperaban y el hombre que necesitabas. Los elegiste a ellos, dijo ella, sin malicia. Te fuiste.
Él asintió lentamente. Así fue. Y tuve que criarlos sin ti, continuó ella. Mientras tú construías imperios, yo construía cunas. Mientras tú dabas discursos, yo intentaba encontrar suficiente para cenar. Rodrigo se encogió. Sus palabras no eran crueles, simplemente eran verdad. Y golpearon más fuerte de lo que había anticipado. No pido perdón, dijo él. Todavía no. Solo quiero una oportunidad de conocerlos, de ser parte de sus vidas, aunque sea pequeño, aunque sea. Hizo una pausa, su voz vacilante. No puedo regresar, Elena, pero puedo aparecer ahora. Puedo intentarlo. Ella lo estudió cuidadosamente. No te conocen, ni siquiera saben lo que es un padre. Para ellos, yo soy todo su mundo. No quiero quitarte nada, dijo él rápidamente. Solo quiero añadir a lo que has construido. Elena exhaló lentamente. Tienen 5 años. No entienden de traición o lealtad, pero sí entienden de presencia. No puedes entrar y salir. No puedes empezar y parar. Si quieres estar en sus vidas, tiene que ser por completo. Estoy dentro, dijo él sin dudar. Lo que sea necesario. Ella asintió, aún cautelosa, pero algo en su postura se suavizó. Entonces empezarás de a poco. Recógelos de la escuela un día. Ven al parque. Siéntate con ellos. Deja que se acerquen a ti. Si hacen preguntas, respóndeles honestamente. Si huyen de ti, no los persigas. Solo quédate ahí. Rodrigo asintió, humilde. Está bien, puedo hacerlo. Al salir de la cafetería, no se despidieron con abrazos o promesas. Solo con un entendimiento. Un acuerdo frágil entre 2 personas que ya no se amaban, pero que estaban conectadas para siempre. Elena caminó adelante, y Rodrigo la siguió a una distancia respetuosa. No como pareja, todavía no como padre, sino como un hombre que finalmente intentaba corregir lo que una vez había salido tan terriblemente mal. ¿Creen que el camino hacia la paternidad es fácil? ¿Qué significa para ustedes presente en una relación? Dejen sus comentarios y no olviden que su apoyo es fundamental para seguir compartiendo estas historias. Suscríbanse. La primera visita de Rodrigo a la escuela de los niños no fue como los eventos corporativos a los que estaba acostumbrado. No había trajes pulcros, discursos ensayados, ni ejecutivos a los que impresionar. En cambio, había huellas de manos pegajosas en las paredes del aula, aviones de papel volando por el pasillo y el caos inconfundible de 20 niños navegando por sus pequeños universos. Rodrigo se paró cerca de la puerta de la escuela con un suéter casual y jeans, incómodo e inseguro de dónde poner las manos. Había revisado adquisiciones multimillonarias sin sudar, pero esperar a recoger a sus hijos que ni siquiera sabían que eran suyos, lo hizo sentir como un adolescente nervioso. Elena lo había arreglado cuidadosamente. Les dijo a los niños que un amigo los recogería y los llevaría al parque. Sin etiquetas, sin explicaciones, solo una oportunidad para que lo conocieran en terreno neutral. Cuando Leo y Marco salieron corriendo por las puertas de la escuela, Rodrigo los reconoció al instante. Su cabello rubio brillaba bajo la luz del sol, y sus idénticos ojos azules se iluminaron cuando lo vieron, aunque no entendían del todo quién era. Se arrodilló, inseguro del guión. «Hola, soy Rodrigo. Su mamá me pidió que los llevara al parque hoy. ¿Está bien?» Los niños se miraron, luego lo miraron a él. Leo inclinó la cabeza. ¿Es usted el hombre del edificio con toda la gente de traje? Rodrigo sonrió. Sí, ese era yo. Marco entrecerró los ojos. ¿Tienes bocadillos? Rodrigo se rió. Sí, muchos. Eso fue suficiente.
Tomaron sus manos sin dudarlo y los guiaron, parloteando sobre dinosaurios y naves espaciales, y como la maestra de Leo dijo que Plutón ya no era un planeta, lo cual le pareció totalmente injusto. Rodrigo escuchó todo, respondiendo cuando podía, pero sobre todo, simplemente absorbiéndolos. Sus voces, sus expresiones, su alegría absoluta y sin filtros. Fue abrumador de la mejor manera. En el parque, corrieron hacia los columpios, y Rodrigo se sentó en un banco cercano, observándolos. Durante unos minutos, se permitió fingir que esta siempre había sido su vida, que siempre había estado allí para ellos, en días como este, en momentos como este. Pero esa ilusión se resquebrajó cuando Marco se cayó del tobogán y se golpeó el codo. No lloró de inmediato, simplemente se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos y vidriosos, tratando de decidir si el dolor valía las lágrimas. Rodrigo se apresuró sin pensar, se agachó y revisó suavemente su brazo. «Estás bien», dijo suavemente. «No está sangrando, solo es un golpe». Marco parpadeó. «Suenas como mamá». Rodrigo hizo una pausa. Luego dijo en voz baja, «Estoy tratando de ser bueno en esto». Marco se apoyó en él, solo por un segundo, y ese pequeño gesto casi partió a Rodrigo por la mitad. Levantó la vista y vio a Leo de pie cerca, observando con atención. Había algo calculador en su mirada. No sospecha, exactamente, sino una evaluación silenciosa. Rodrigo conocía esa mirada. Él mismo la había usado hace mucho tiempo, cuando intentaba decidir si alguien era seguro. Leo finalmente se acercó. «¿Vas a volver?» Rodrigo lo miró a los ojos, con firmeza. «Sí, lo haré». Leo asintió una vez, como si estuviera satisfecho. Luego volvió a correr, llamando a Marco para que lo persiguiera. Rodrigo se quedó allí un momento más, tratando de recuperar el aliento. Esa única pregunta, «¿Vas a volver?», se había sentido más pesada que cualquier contrato que hubiera firmado. Pero su respuesta había sido verdadera. Volvería. Una y otra vez. Las visitas continuaron, silenciosa y consistentemente. Rodrigo aparecía en las recogidas escolares, en el parque, en las fiestas de cumpleaños de compañeros que no conocía. Aprendió qué sumos odiaban, qué superhéroe estaba de moda y cómo separarlos cuando peleaban por la misma pieza de Lego. Aprendió a arrodillarse y a escuchar de verdad, a guardar su teléfono, a simplemente estar ahí. Con el tiempo, los niños se acostumbraron a él, reían más, lo llamaban por su nombre, con un poco más de familiaridad. Leo comenzó a hacer preguntas. «¿Conocías a mi mamá cuando era joven? ¿Vives en una casa muy grande? ¿Por qué no tienes hijos?» Rodrigo respondía honesta y cuidadosamente. Nunca los apresuró. Nunca intentó ganarse algo que no estaban listos para dar. Una tarde, mientras los acompañaba de regreso al apartamento de Elena, Marco le tomó la mano, sin que se lo pidieran. Leo hizo lo mismo. Luego levantó la vista y preguntó, «¿Por qué siempre sonríes cuando hablamos?» Rodrigo los miró a ambos, con las mejillas sonrojadas por correr, sus mochilas a juego rebotando con cada paso. «Porque soy afortunado», dijo simplemente. «Puedo estar aquí con ustedes». Elena esperaba en la puerta, con los brazos cruzados, insegura. Siempre lo observaba de cerca después de cada visita, como si intentara medir si se había ganado otra. Pero esta vez, algo cambió. Vio a los niños correr adentro, riendo, contándoles sobre los columpios y cómo Rodrigo casi se caía tratando de competir con ellos. Y luego lo miró a él.
Hoy no te fuiste, dijo en voz baja. Te quedaste incluso cuando Marco se asustó. Te quedaste incluso cuando Leo se quedó callado. Rodrigo asintió. Les dije que lo haría. Elena miró hacia abajo, luego de nuevo a él. Sigue haciendo eso. Y así, sin grandes gestos ni discursos emocionales, el muro entre ellos se rebajó. No desapareció, pero se hizo más delgado, y Rodrigo supo que esto no se trataba de ser perdonado en un momento, se trataba de aparecer en cientos de ellos. Y lo haría. Cada vez. ¡Qué momento tan emotivo! ¿Creen que Rodrigo logrará ganarse el corazón de sus hijos y de Elena? Comenten si creen en este amor y denle me gusta si están emocionados por el próximo capítulo. Rodrigo no esperaba que la palabra llegara tan pronto. Habían pasado casi 3 meses desde que comenzó a ver a Leo y Marco regularmente. Nunca faltó a una visita. Nunca llegó tarde. Aprendió a sentarse en silencio cuando estaban de mal humor, a participar cuando pedían ayuda con rompecabezas y a escuchar cuando solo necesitaban hablar, incluso si lo que decían tenía poco sentido. Tuvo cuidado de no presionar demasiado rápido. Había aceptado el hecho de que, por ahora, él era solo Rodrigo, el hombre que traía buenos bocadillos. Jugaba a la mancha sin revisar su teléfono y se reía de sus chistes, incluso cuando no tenían sentido. Pero algo había cambiado. Era un sábado por la tarde. Elena tenía una entrevista para un nuevo contrato de diseño y le pidió a Rodrigo si podía cuidar a los niños durante unas horas. Él aceptó de inmediato, y ella los dejó en su apartamento, que él había adaptado para niños recientemente, a pesar de que nunca pensó que lo necesitaría. Los juguetes ahora vivían en cestas tejidas en la sala de estar. Una pequeña mesa con crayones y papel de construcción estaba cerca de la ventana. La nevera estaba llena de cajas de zumo, quesitos y el tipo de cereal que venía con malvaviscos que él no aprobaba, pero que compró de todos modos, porque a ellos les encantaba. Esa tarde, construyeron un elaborado fuerte de almohadas entre los sofás, con túneles y un centro de mando hecho con cajas de zapatos viejas y linternas. Leo se declaró capitán. Marco insistió en ser oficial científico porque había traído una lupa. Rodrigo jugó como comandante papá, un nombre que Marco inventó a mitad de su juego y dijo sin pensar. Rodrigo se quedó inmóvil por un segundo, tomado por sorpresa por la palabra. «Papá», no respondió de inmediato, temiendo que si reaccionaba demasiado, Marco se retractaría. Así que simplemente sonrió y siguió el juego. Pero por dentro, era un torbellino de emociones. La palabra seguía resonando en su mente. Aún no se la había ganado. O tal vez sí, lentamente, en pedazos. No a través de grandes gestos, sino a través de la constancia, el tiempo y el amor silencioso. Más tarde esa noche, después de haber cenado comida para llevar y de estar acostados bajo el fuerte de almohadas, aún en pie viendo una caricatura, Marco se acurrucó a su lado y lo miró. «¿Puedo llamarte papá ahora? ¿O tengo que esperar?» Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Miró el pequeño y serio rostro de Marco, luego a Leo, que también lo observaba, sosteniendo en silencio su dinosaurio de peluche favorito. Rodrigo extendió la mano y los acercó a ambos. «Pueden llamarme como se sientan bien», dijo, con la voz quebrada. «Pero si quieren llamarme papá, me sentiría muy orgulloso de eso». Marco asintió. Leo le dio una pequeña sonrisa, de esas que dicen más que las palabras. Esa noche, Elena vino a recogerlos. Los encontró dormidos en el sofá, Marco acostado sobre el pecho de Rodrigo,
Leo acurrucado a su lado, ambos roncando suavemente. Rodrigo también se había quedado dormido, con el brazo protectoramente alrededor de ambos, la televisión aún encendida en silencio de fondo. Ella no los despertó de inmediato. Se quedó allí un largo momento, solo observando. Algo dentro de ella, algo que había estado encerrado, comenzó a cambiar. Vio cómo Rodrigo los sostenía mientras dormía, como si siempre hubieran estado allí. Vio lo seguros que se veían. Qué pacíficos. Cuando finalmente lo despertó, Rodrigo se movió lentamente, parpadeando mientras se daba cuenta de dónde estaba y qué hora era. «Lo siento», susurró. «Debemos habernos quedado dormidos». Elena negó con la cabeza. «Estaban felices. Eso es lo que importa». Mientras él levantaba suavemente a los niños y los ayudaba a llevarlos al coche, la miró. «Marco me llamó papá hoy», dijo en voz baja. «Me preguntó si estaba bien». Elena no habló de inmediato. Luego lo miró y dijo: «No lo habría preguntado si no lo sintiera ya». El viaje a casa fue tranquilo. Rodrigo fue en el asiento trasero junto a los niños, tomándoles las manos mientras dormían. Elena miró por el espejo retrovisor, y algo dentro de ella se asentó por primera vez en mucho tiempo. Los muros que había construido para protegerse, muros comprensibles y necesarios, comenzaron a bajar. No de golpe, sino pieza por pieza. Esa noche Rodrigo no pudo dormir. Se quedó despierto en su apartamento, mirando el techo, pensando en la forma en que Marco había mirado cuando dijo la palabra. Papá. No era un título que pudiera reclamarse. Tenía que ser dado, ganado. Y ahora lo había sido. En el silencio de esa noche, por primera vez en años, Rodrigo se sintió completo. No por el éxito o la riqueza o la reputación, sino porque dos pequeños niños habían elegido dejarlo entrar. No como invitado, no como visitante, sino como su padre. Un padre se construye con amor y presencia. ¿Qué creen que hará Rodrigo ahora? No se pierdan el desenlace de esta conmovedora historia. Compartan este video y denle un gran me gusta. Rodrigo no había planeado confrontar a sus padres. Lo había evitado durante meses, reprimiendo el impulso cada vez que surgía en él, concentrándose en cambio en aparecer para Leo y Marco, en ganarse la cautelosa confianza de Elena, en construir algo genuino a partir de los pedazos de la vida que una vez había destruido. Pero llegó un punto en que el silencio ya no se sentía como fuerza, se sentía como rendición. Cuanto más se adentraba en la paternidad, más veía lo que casi se había perdido para siempre, y más insoportable se volvía saber que sus padres se lo habían robado con una sonrisa y un firme apretón de manos. Tenía que enfrentarlos, no para un cierre, sino para una claridad. Necesitaba que vieran lo que habían hecho y, lo que es más importante, lo que nunca más les permitiría hacer. Llegó a la finca de los Navarro en una nítida mañana de domingo. Era exactamente como lo recordaba, impecablemente ajardinada, fría y silenciosa. Un lugar diseñado para las apariencias, no para la comodidad. Su padre lo recibió en la biblioteca, sentado en el mismo sillón de cuero, donde tantas conversaciones pasadas se habían enmarcado como sermones. Su madre apareció momentos después, impecable como siempre, con una expresión ilegible. «Me sorprende que hayas venido», dijo su padre, cruzando las manos. «No pensamos volver a saber de ti». Rodrigo no se sentó. Se paró cerca de la chimenea, con la postura tranquila pero inflexible. «Necesitamos hablar sobre Elena, sobre los niños». Su madre se puso rígida al mencionarla. «Te lo advertimos hace años». Rodrigo se volvió hacia ella,
con voz cortante pero controlada. No me advirtieron, me mintieron, bloquearon cartas, ignoraron llamadas. Le dijeron a la gente que la mantuviera alejada de mí. Los ojos de su padre se entrecerraron. Hicimos lo necesario para proteger tu futuro. Eras emocional, desenfocado. Habrías tirado toda tu herencia por una chica que no tenía nada. Rodrigo respiró hondo, la furia creciendo en su pecho. Esa chica es la madre de mis hijos, los niños que ni siquiera se preocuparon por saber que existían. Ella los crió sola, sin nada, y resultaron mejores que cualquier cosa que esta familia haya producido jamás. Su madre se puso de pie, con voz entrecortada. No seas dramático. ¿Crees que no hemos sacrificado por ti? Por este nombre. Tu éxito. Mi éxito, interrumpió Rodrigo. Ya no tiene nada que ver con este nombre. La empresa, la imagen, el dinero, nada de eso importa si me cuesta mi humanidad. Intentaron hacerme elegir entre el amor y el legado, y los escuché. Me alejé de lo único real que tenía, pero no cometeré ese error de nuevo. Hubo un silencio pesado. Su padre se recostó, su tono de repente más frío, más estratégico. ¿Y ahora qué? ¿Vas a jugar a la casita con una mujer y pretender que eres un hombre de familia? ¿Crees que el mundo se tragará eso? Rodrigo lo miró, disgustado. No me importa lo que el mundo se trague. Me importa lo que Leo y Marco vean cuando me miran. Me importa qué clase de hombre soy cuando los arropo por la noche. Y me importa la mujer que cargó con ese peso cuando yo me fui. Su madre abrió la boca, pero él no la dejó hablar. No estoy aquí para su bendición. Estoy aquí para decirles que su control termina aquí. Si no pueden aceptar a mi familia, no serán parte de nuestras vidas. Esa es su elección. Pero he terminado de vivir bajo su versión del éxito. No respondieron de inmediato. Hubo una grieta en la habitación, una fractura visible en la ilusión de poder que siempre habían tenido sobre él. Por primera vez, Rodrigo no era el niño que buscaba aprobación. Era el hombre que marcaba la línea. Los compadezco, añadió en voz baja. Nunca los conocerán. Nunca podrán escuchar a Leo explicar cómo cree que la luna controla los sentimientos, o ver la forma en que Marco dibuja sus sueños. Se lo perderán todo. Y un día se darán cuenta de que cambiaron a sus nietos por control. Se dio la vuelta y salió, dejándolos en su casa perfecta y vacía. Cuando regresó a su apartamento, Elena y los niños estaban esperando. Ella levantó la vista cuando él entró, leyendo su rostro al instante. «¿Les dijiste?», dijo ella. Él asintió. «Todo». ¿Y? No lo tomaron bien. Elena se acercó. «¿Te arrepientes?». Rodrigo miró a sus hijos, que estaban construyendo torres de bloques en el suelo, sus risas resonando en la habitación. «Ni por un segundo», dijo. Esa noche, después de que los niños estuvieran en la cama, Elena le entregó una pequeña caja. Dentro había una fotografía, una que ella había tomado semanas atrás, cuando él no estaba mirando. Él estaba sentado en la hierba del parque, Marco en su regazo, Leo apoyado a su lado, los tres en medio de una carcajada. Ella la había impreso, la había enmarcado. Un gesto silencioso, un agradecimiento, un comienzo. Rodrigo sostuvo la foto durante mucho tiempo antes de colocarla en la estantería junto a los proyectos de arte de los niños. Ya no necesitaba la validación de nadie más que de ellos, su familia, su futuro, la vida que eligió, finalmente, en sus propios términos. El verdadero éxito no se mide en riqueza, sino en el amor y la familia que construyes. ¿Qué lección te llevas de esta increíble historia? Déjanos tu reflexión en los comentarios.
comparte el video y no olvides suscribirte para más contenido que te tocará el alma. El otoño en la ciudad de Madrid tenía una forma de suavizarlo todo. Los ángulos afilados de los edificios se difuminaban bajo la luz dorada. El ruido del tráfico parecía más suave, e incluso el viento llevaba una especie de calma. Para Rodrigo, el cambio de estaciones reflejaba lo que estaba sucediendo dentro de él. Algo que había estado frío durante mucho tiempo había comenzado a descongelarse, y en su lugar había una calidez que una vez temió no merecer. Había pasado casi un año desde que se enteró de Leo y Marco, y cada día desde entonces había sido una elección. Los había elegido a ellos, había elegido a Elena, había elegido presentarse una y otra vez, no como el hombre perfecto, sino como un hombre presente. La vida no era perfecta, pero estaba llena. Sus mañanas comenzaban con cereales derramados, calcetines desparejados y el caos de sacar a 2 niños de 5 años por la puerta. Sus noches terminaban con cuentos para dormir y pequeñas manos acurrucadas en su camisa mientras se dormían a su lado. Su apartamento se había transformado desde hacía mucho tiempo de un espacio elegante y sin vida de soltero en un hogar cálido y vivido, donde los dibujos con los dedos adornaban las paredes y las pequeñas zapatillas siempre estaban tiradas cerca de la puerta. Los niños ahora lo llamaban papá, sin dudarlo. A veces con emoción, a veces con frustración, a veces en susurros cuando necesitaban consuelo. Y cada vez, todavía lo golpeaba con la tranquila fuerza de la maravilla. Elena también se había suavizado. No por completo. Todavía había momentos en los que el peso de su historia la hacía retraerse un poco, pero esos momentos eran menos ahora, y siempre iban seguidos de algo pequeño, pero significativo. Una mirada, una mano en su espalda, una frase inconclusa pero entendida. Habían reconstruido la confianza nuevamente, no a través de disculpas dramáticas o grandes gestos, sino a través del simple ritmo de la responsabilidad compartida y el cuidado mutuo. La respetaba más que nunca, no solo por haber criado a los niños sola, sino por haberlo hecho sin dejar que su dolor la amargara. Tenía todas las razones para excluirlo para siempre, pero no lo hizo. Y ese perdón, tácito pero sentido, fue el mayor regalo que jamás le habían dado. Un sábado por la mañana, mientras los niños jugaban en la sala y Elena preparaba café en la cocina, Rodrigo se paró en la ventana con una pequeña caja en la mano. No era de terciopelo, ni de marca. Era simple, limpia y cuidadosamente elegida. Dentro había un anillo, delicado pero fuerte. Había pasado meses pensando en cómo pedirle matrimonio. Al principio, imaginó algo grande. Rosas, fotógrafos, algún gesto grandioso con el horizonte de Madrid de fondo. Pero esa no era su historia. Su historia había sido reconstruida en horas tranquilas, en disculpas suaves, en pasillos llenos de legos y notas firmadas con crayones. No necesitaba fuegos artificiales. Necesitaba la verdad. Entró en la cocina y esperó a que ella levantara la vista. Ella levantó una ceja ante la seriedad de su rostro. «¿Qué pasó?», preguntó ella. «Nada», dijo él. «Esa es la cuestión». Le tomó la mano y la llevó a la sala donde los niños seguían jugando. Ellos levantaron la vista, curiosos pero no sorprendidos. Rodrigo se arrodilló, y por un momento, todo a su alrededor se desvaneció en quietud. «No quiero reescribir el pasado», dijo. «Solo quiero escribir el resto de la historia contigo en ella, como tu compañera.
como el padre de nuestros hijos, como el hombre que finalmente entiende lo que significa amar plenamente y presentarse por completo. Los ojos de Elena brillaron, pero no lloró. Era demasiado fuerte para eso. Sonrió, pequeña al principio, luego más amplia, y asintió. Sí, dijo simplemente, porque no necesito la perfección. Solo te necesito a ti. Los niños aplaudieron, sin estar del todo seguros de lo que acababa de suceder, pero sintiendo que era algo bueno. Se amontonaron en sus brazos, desequilibrándolo hasta que todos cayeron en una pila de risas sobre la alfombra. La boda llegó unos meses después. No fue extravagante. No necesitaba serlo. La celebraron en el pequeño jardín comunitario que Elena había ayudado a diseñar años atrás, en el corazón de Córdoba. Amigos cercanos se reunieron, en silencio, sentados entre hileras de caléndulas de floración tardía y vallas cubiertas de hiedra. Los niños llevaban chalecos a juego y portaban los anillos, demasiado emocionados para caminar lentamente por el pasillo. Elena llevaba un sencillo vestido de color marfil, con el cabello suelto y una margarita metida detrás de una oreja. Rodrigo no podía dejar de sonreír mientras ella caminaba hacia él, sus pasos firmes, sus ojos fijos en los suyos. No hubo discursos sobre el destino, ni citas de poemas. Solo votos pronunciados desde el corazón, cortos, honestos, sin pulir. Promesas de elegirse el uno al otro, no solo en los días brillantes, sino también en los difíciles. Promesas de ser padres en equipo, de cometer errores y perdonarlos, de hacerse responsables mutuamente y de mantenerse cerca. Cuando se besaron, no fue el tipo de beso que marca un comienzo. Fue el tipo que sellaba algo ya construido, lenta, dolorosa y hermosamente. Después, mientras el sol se ponía y el jardín brillaba con una luz dorada, Leo y Marco corrían por la hierba, gritando de alegría. Rodrigo los observaba, con la mano entrelazada con la de Elena, el pecho lleno de una paz que nunca había conocido en su vida anterior, de salas de juntas y silencio. Una vez había creído que el éxito significaba poder, imagen, control. Pero de pie allí, descalzo en un jardín con el amor de su vida a su lado y sus hijos persiguiendo mariposas frente a él, finalmente entendió lo que realmente significaba. Estaba en casa, completamente. Finalmente. Y esta vez no iría a ninguna parte. El final de esta historia no solo es satisfactorio, es silenciosamente poderoso. No se basa en una redención exagerada o en una perfección de cuento de hadas, sino que celebra el lento y humano trabajo de reconstrucción. La transformación de Rodrigo no es instantánea. Se gana, paso a paso, a través de la presencia, la humildad y la voluntad de enfrentar aquello de lo que una vez huyó. Eso es lo que la hace significativa. La fuerza de Elena es la columna vertebral emocional de la historia. Ella nunca necesitó ser salvada. Necesitaba respeto, consistencia y verdad. Y al final, obtuvo las tres cosas, no porque perdonara fácilmente, sino porque conocía su valor. El amor que redescubren no es ingenuo ni idealizado. Es maduro, estratificado con dolor y sanación, y más fuerte por lo que han sobrevivido. La imagen final, una familia basada en el amor, la elección y las segundas oportunidades, no es solo hermosa, es esperanzadora. Nos recuerda que las cosas rotas no siempre se pierden. A veces,
simplemente esperan ser reconstruidas, ladrillo a ladrillo, con honestidad.